Amado Señor Jesús, rogamos de la presencia de tu Espíritu Santo, que Señor el día de hoy vengas a tocar cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí presentes. Hoy enséñanos tu palabra, danos de tu sabiduría para la vida diaria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir ustedes un tema que lo he titulado ¿Cómo obtener sabiduría de Dios? ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? Es un tema muy importante, ya que sin ella, si no obtenemos el entendimiento de lo que Dios quiere para lo que tú haces en la vida diaria, realmente vas a fracasar. Va a ser una vida de fracasos cuando no pedimos o no tenemos la sabiduría que viene de Dios. Pues vas a tener problemas a todo tu alrededor. Por ejemplo, puedes tener problemas con las emociones, ya que te impiden razonar, no tienes sabiduría de cómo dirigirte, por ejemplo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Y la Biblia dice que pues brotan los celos, las contiendas, las disensiones, la ira y toda obra de la carne. Cuando no tienes la sabiduría, vienen problemas también en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no sabes cómo atender tu matrimonio. Hay discusiones sin sentido, hay pleitos, algunos terminan en adulterio, son infiel, alguna de las parejas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen el temor de Dios y no buscaron la sabiduría para alejarse de la tentación o para ver el problema o la consecuencia grave que van a tener, porque no hay comunicación, porque no hay esa sabiduría. ¿Sí? Dice la Biblia en Proverbios que esta sabiduría te puede librar del adulterio, de la infidelidad y puede fortalecer tu matrimonio. Cuando no hay sabiduría de parte de Dios, vienen problemas con los hijos, por ejemplo. Padres que no saben comunicarse con los hijos, hijos que guiándose solamente por sus pasiones y deseos, se entregan a todo tipo de pasiones, de maldades, se relacionan con malas amistades, hijos que se alejan de los padres, porque los padres no tienen la sabiduría para poder acercarse a ellos, para ganarlos. Y bueno, por eso necesitamos que Dios te dé sabiduría en todas las cosas y en todos los aspectos de tu vida. Bueno, pero ¿qué es la sabiduría? ¿Sí? La sabiduría es el entendimiento que Dios te da para resolver problemas, para evitar o impedir peligros, conflictos, para alcanzar ciertas metas, para aconsejar a otros o para poder dirigir tu vida sin grandes problemas y para que vayas por un camino de luz en tu vida. Es lo contrario, por ejemplo, a la estupidez. La Biblia nos habla del necio, de la estupidez mental y moral que hay. Es lo contrario a la locura. Y quiero decirte unas palabras muy importantes de lo que es la sabiduría que tú necesitas de parte de Dios. Es cuando tienes el entendimiento para utilizar de la mejor manera las herramientas que Dios te da. Por ejemplo, la palabra que conoces, la palabra de Dios, para utilizar de la mejor manera los talentos que tú tienes y los dones que tú tienes para bendecir a otras personas, de tal manera que puedes ayudarte a ti mismo y a los que te rodean. Fíjate, es cuando tienes el entendimiento para utilizar de la mejor manera las herramientas que Dios te da, como su palabra, tus talentos, tus dones, para bendecir a otros y conducirte tú de la mejor manera posible. Y esta sabiduría, quiero decirte, no tiene que ver con un conocimiento, por ejemplo, de la Biblia, o que te sepas la Biblia y la doctrina al revés y al derecho. No tiene que ver con que hayas estudiado la universidad o alguna profesión o tengas maestría o doctorado. Si fuiste o no fuiste a la universidad, si eres doctor o profesionista o ingeniero o licenciado, o si fuiste a un instituto de teología o conoces la Biblia, las doctrinas,
o eres muy bueno para debatir en asuntos importantes, bíblicos, etcétera. No tiene que ver tampoco con tu condición social. Si eres pobre o rico, si tienes muchos bienes materiales o vives en una colonia muy prestigiada o vives humildemente en un cuartito, etcétera. Tampoco tiene que ver si la persona sabe hablar bien o no sabe comunicarse o no sabe hablar el español, o si es muy seria o habla mucho, o si es educado o no es educado. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Sino tiene que ver con la sabiduría que Dios te da para poder vivir rectamente y para poder bendecir a otros. Quiero que veas la necesidad que debemos de tener de esta sabiduría y cómo dice la Biblia que la podemos obtener. Santiago 1, vamos a ver del versículo 5 en adelante, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí es muy importante que entendamos lo que quiere decir el apóstol Santiago. Y es recomendable que tú leas toda la carta de Santiago para que podamos entender. Aquí nos habla en el contexto, en el versículo anterior, acerca de que no te sorprendas si te hallas en diferentes pruebas, enfermedades, situaciones difíciles en tu vida, ya que eso te va a producir paciencia. Y luego te dice que en medio de esa prueba, si te falta la sabiduría, en esa prueba que tú estás atravesando, te va a ayudar la sabiduría a enfrentar la prueba, la crisis, la tribulación, la enfermedad, cualquier cosa que tú estés atravesando y atravesar esas tribulaciones. Es lo primero que nos dice, que necesitas tener la sabiduría para saber enfrentar, cómo afrontar, con qué actitud, cómo vas a ver las cosas de otra manera. Tú necesitas la sabiduría de parte de Dios. Y te dice, en segundo lugar, que tienes que aprender a pedir con fe, ¿sí? Sabiendo que Dios te lo va a dar sin reproche y que Él te va a dar abundantemente esto. También nos dice este mismo apóstol, Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nos está diciendo aquí también Santiago, si tú lees completo el contexto, habla de que la fe sin obras es muerta. Es lo que habla ahí el contexto. ¿Qué quiere decir? Que si tú dices que tienes fe, que conoces a Dios, pero si tus obras, si no tienes obras, si no tienes testimonio, si no haces misericordia, si no reflejas esto, sino que vives en pecado, esa fe es muerta. Y luego nos sigue diciendo aquí, ¿sí? Que si tú crees que una persona o tú mismo tienes sabiduría, eres sabio, entendido en las cosas, sin embargo, hay en tu corazón pecado, hay en tu corazón celos amargos, hay contención, hay pleito, hay ira, contienda, mentira, cualquier pecado que tengas, lo estás practicando, entonces tu sabiduría que dices tener no es una sabiduría que viene de Dios, dice que es terrenal, animal, diabólica, o sea, no es de Dios, ¿sí? Cuando hay pecado en la vida de una persona, no solamente no hay fe, no solamente
no tiene nada de fe de parte de Dios, no tiene sabiduría. La sabiduría que tiene no proviene de Dios. Y nos habla de que en el corazón de esa persona hay toda obra perversa, o sea, todo un corazón lleno de perversidad y de pecado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes escuchar a un gran líder cristiano, un pastor, predicador, llena estadios, está predicando una palabra que impacta a las personas. Las personas están asombradas con su predicación, van muchas familias, muchas personas a llenar ese estadio porque el gran evangelista fue a predicar la palabra de Dios, muy conocido, muy renombrado, muy famoso, con todo el conocimiento bíblico, con toda la teología, con todo es experto en la palabra de Dios. Pero esa persona está en adulterio, está engañando a su esposa, está practicando el adulterio. ¿Qué significa? Que toda la sabiduría que él tiene, es como dice aquí Santiago, es una sabiduría que no viene de Dios. Sí, es un conocimiento que puede tener bíblico, pero es algo mundano, terrenal, sin frutos, sin misericordia. Una persona que sabe que tiene sabiduría de Dios, lo que Dios te va a dar es que lo vas a reflejar en tu vida con buenos frutos, con misericordia, eres amable, no hay hipocresía en tu vida, hay un corazón puro, como lo dice aquí la Biblia. Entonces vamos a ver a continuación que entonces sí hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría divina que viene de Dios y la mundana que es del diablo. ¿Sí? La sabiduría que viene de parte de Dios honra a Dios. Comienza con el temor a Dios. Es una sabiduría que nos ayuda a vivir correctamente y sí bendice a las demás personas y sí cambia tu vida. Y también proviene de Dios y hace una vida santa en tu vida. Pero la sabiduría que viene del mundo se complace a sí misma. Puede ser una persona muy educada, una persona muy bien hablada, facilidad de palabra, sabe dirigirse a la audiencia, es una persona astuta, tiene mucho sentido común para con todas las cosas. Pero la sabiduría que viene del mundo es una sabiduría que es insensata. Primera de Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, ¿para qué nos sirve la sabiduría? ¿Por qué necesitamos tener sabiduría de parte de Dios? ¿Sí? Bueno, lo primero es que tienes que entender el principio para poder tener sabiduría. Y el principio es lo que dice Proverbios 1:7. Nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú vas a enseñar a un pequeño a leer, ¿con qué vas a empezar? ¿Con qué lo vamos a empezar a enseñar? ¿Con las letras? ¿Con el abecedario, no? ¿O te vas a ir directo a que lea un libro? No, con las letras. El principio de enseñar a leer o a escribir a un niño es con el abecedario. El principio para tener la sabiduría de parte de Dios es el temor de Jehová. Si no hay eso, de ahí no parte nada, no puedes tener sabiduría. Y sin sabiduría vas a fracasar y tu vida va a ser un sinfín de consecuencias de tus pecados. El temor de Dios es aborrecer el pecado, es apartarse del pecado por medio de conocer a Dios. Y no solamente aborrecer ciertos pecados, como la hipocresía o como el asesinato o como ciertos pecados, el homicidio, el adulterio, la infidelidad, sino que es que el pecado como un todo lo que se llame maldad, el que tiene la sabiduría de Dios dice: yo no quiero nada con eso, yo no quiero ofender a Dios con nada que se llame pecado ni maldad. Aborrece el pecado. Entonces, el principio para comenzar a ser sabio, ¿sabes cuál es en tu vida? Tú debes de pedirle a Dios lo primerito,
que te dé temor de Dios. En otras palabras, si tú no sabes cómo arreglar tu matrimonio, cómo dirigirte a tus hijos, cómo ganar a tus hijos, cómo relacionarte con tus compañeros, con tu jefe, con los que te rodean, cómo ganar a las personas, cómo ayudar a otros, no sabes cómo dirigir tu vida, lo primero que debes hacer para tener esa sabiduría, número 1, aprende a pedir el temor de Dios. Y cuando tú aprendas a pedir el temor de Dios, va a venir una sabiduría divina a tu vida y vas a saber cómo dirigirte milagrosamente. Vas a ser una persona distinta, va a cambiar todo a tu alrededor en tu propia vida. ¿Para qué nos sirve? Entonces, ya que entendimos qué es el temor de Dios, ¿por qué necesitamos tener temor de Dios? ¿Por qué necesitamos tener sabiduría? Bueno, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Lo escribió un hombre que se le dio la mayor sabiduría de la humanidad, Salomón. Y nos dice, por ejemplo, que cuando tú tienes sabiduría, tú puedes conocer el corazón de los hombres. Sabes con qué personas te puedes relacionar. Por ejemplo, nos dice en Proverbios 1:10 que te puede ayudar a apartarte de los ladrones, de los asesinos, de los codiciosos, como que te empieza a decir cómo es la gente y que no te relaciones con ciertas personas y cómo debes relacionarte con otras. También la sabiduría te ayuda a proteger tu matrimonio, protegerte contra la infidelidad, para que tu matrimonio pueda perdurar hasta el fin y puedas ser feliz con tu pareja, con tu cónyuge hasta el fin. Bueno, en Proverbios 2:16 dice que te va a ayudar a librarte de la mujer ajena o del hombre ajeno. También puedes encontrar consejos sabios para con tus hijos, por ejemplo, para tomar las decisiones correctas con tus hijos, con sus hijos. Salomón, que era un hombre que tenía esa sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Instruyó a uno de sus hijos y le dijo cómo debería ser la mujer que iba a ser su pareja por el resto de su vida. Y en Proverbios 30 le dice qué características debería de tener una mujer virtuosa con la cual él debería de elegir. Qué bendición tener un padre así, ¿no? Que nos diga qué características debería de tener una persona para yo ser feliz. Bueno, te da consejos realmente para que tú como mujer seas una mujer virtuosa. Y por medio de eso puedas levantar tu matrimonio, fortalecer tu matrimonio de tu familia. Por medio de eso. Te conviertes en una persona muy diligente y trabajadora cuando tienes la sabiduría de parte de Dios. Hoy como nunca vemos personas que fracasan en sus trabajos porque son irresponsables, porque faltan, porque están de un trabajo a otro, no duran, no prosperan. Son personas que batallan económicamente, constantemente con la economía. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó y nunca obtuvieron la sabiduría para ser diligentes. Porque no conocen la palabra ser persistente, trabajador, tenaz. Y el libro de Proverbios nos dice lo que es una persona floja y perezosa. Nos dice las consecuencias que va a tener, cómo va a vivir su vida, el resto de su vida, con una necesidad tremenda económica, y cómo le van a venir las consecuencias después, y que una persona así no puede ser contratada por una persona inteligente y sabia porque va a arruinar el negocio. Entonces, realmente necesitamos tener sabiduría para poder educar a nuestros hijos, a que no sean perezosos. Serás una mujer alejada del chisme. Te ayuda a no ser una esposa necia, porque dice que es como una gotera continua, como algo con que constantemente está causando un daño y destruyendo a su matrimonio. Nos dice también en Proverbios 2:17, el cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, la sabiduría te ayuda a ser fiel, y cuando no tienes sabiduría vas a ser tentada y tarde o temprano puedes caer en la infidelidad. También sin sabiduría te vuelves una persona inestable emocionalmente. En vez de guiarte por la razón, en vez de buscar que Dios te ayude a controlar tus emociones, vienes a ser una persona inestable emocionalmente. Dice Proverbios 5:6, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida.
La sabiduría te ayuda a no guardar rencor, a no volverte una persona iracunda, a no pelearte fácilmente en tu matrimonio, en tu familia, con tu jefe, etcétera. Porque vemos cuántos matrimonios vemos o familias que son un mar de discusiones, que no puede estar a gusto en casa, que ya ni siquiera quiere llegar a casa. ¿Por qué? Porque es un problema. Porque es un problema la discusión, porque es un problema estar siempre discutiendo por cosas y que se vuelve cada vez peor. Dice Proverbios 7:11 que una mujer sin sabiduría es una mujer alborotadora y rencillosa, y sus pies no pueden estar en casa. Imagínate nada más. La sabiduría te ayuda a tener paz en tu hogar, a traer paz de Dios en tu hogar, y te aleja de las contiendas familiares. Dice Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Que tener mucha riqueza o mucho dinero y tener llena de contiendas, problemas, pleitos. Es un infierno vivir ahí. La verdad, la sabiduría te puede ayudar a calmar la ira de tu jefe, la ira de algún conocido, evitar pleitos, evitar contiendas. Te ayuda a no provocar a ira a tus hijos, tener gracia para con ellos, y te ayuda a relacionarte con un esposo impío que solamente quiere discutir contigo. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero más que palabra y proverbio, la sabiduría viene de Dios y te inunda el corazón de actitudes sabias que ayudan en tu familia para poder tener esa paz en tu hogar que tú necesitas tanto. La sabiduría te ayuda a conocer el corazón de las personas y en especial el del pecador, a que no seamos tan confiados. ¿Cuántas veces nos han defraudado, nos han hecho daño? ¿Por qué? Porque en Romanos 3 dice que con su lengua engañan, que su lengua es como veneno de áspide, veneno de víbora, que te van a destruir. Y entonces ya al conocer el corazón del pecador, vas con más cuidado al relacionarte comercialmente o con algún trato con alguna persona, y sabes cómo es. Y al conocer también el corazón de tus hijos, vas a poder saber relacionarte con ellos, sus debilidades, sus tentaciones, sus problemas, sus pecados, cuál es la pata con que cojean y qué es lo que ellos quieren en su corazón y cómo es el corazón de cada uno de ellos. Vas a tener la palabra sabia para poder advertirles y decirle, cuidado, porque yo conozco cómo eres. Así es que el libro de Proverbios nos enseña la sabiduría, pero si tú te pones a leer solamente el libro de Proverbios sin pedirle la sabiduría a Dios, vas a llenar solamente tu cabeza de letra y no va a haber un cambio real en tu corazón. Puede ayudarte a entender lo que es una persona simple. Por ejemplo, Proverbios habla de que un simple es un falto de entendimiento en lo bueno y lo malo, que no entiende las cuestiones morales, que ignora lo bueno y lo malo, que ignora los valores cristianos. Nos habla de un necio, por ejemplo, de una persona terca, una persona necia, que desobedece a lo que él ha aprendido, a la luz que ha recibido, una persona obstinada a las cosas de Dios, una persona ligera en las cosas de Dios, una persona que no toma responsabilidades y que es muy confiado. Y al tú conocer que tu hijo es así, o al tú conocer que tu esposo es así, o al tú conocer que tu jefe y tus compañeros son así, tú vas a saber perfectamente qué palabra ellos necesitan para que hagan las cosas bien. La sabiduría te sirve para tratar con tu hijo necio. La sabiduría te sirve para tratar con tu hijo perezoso, adolescente perezoso, que no quiere hacer nada, que no quiere esforzarse en lo más mínimo. Y Proverbios te habla de eso. ¿Qué consejo necesitas darle? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te dice de cuáles van a ser sus consecuencias? Y qué es cómo debes de tratar a su corazón de él. Qué importante es que tengamos esta sabiduría, ¿no? Qué necesaria es. Yo la quiero. ¿Tú la quieres? Yo sé que tú quieres esto.
Yo sé que tú necesitas esto de parte de Dios, pero sabes una cosa, esto no se obtiene así tan fácil. Eso no se le da a cualquiera. Se requiere cierta actitud que tiene que tener la persona para poder que tengas tú esta sabiduría. Tú necesitas una actitud diferente en tu corazón de ver las cosas. Si tú ya ves, sí, que lo que se te está hablando palabra por palabra en esta congregación, en domingo tras domingo, los mensajes que se te están hablando entre semana, etcétera, pero no hay cambio en tu vida, es porque no has pedido ni has buscado seriamente y diligentemente la sabiduría para que pueda haber un cambio en tu vida, esto que Dios te está hablando. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que debes de tener? Fíjate, Proverbios 4:5. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, dedícate a adquirir esto. Se requiere diligencia, esfuerzo, se requiere tiempo, se requiere que en tu corazón esté, yo necesito de parte de Dios esto. Señor, por favor, dámelo. Necesitas esforzarte en oración, en buscar en la palabra y en decir, yo necesito esto para mi familia. Proverbios 2:1 nos dice qué actitud debe tener tu corazón si tú lo quieres. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, fíjate bien, atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Que tienes que ser una persona diligente, que realmente quieras en tu corazón cambiar, quieras en tu corazón aprender, que Dios te hable seriamente en tu vida para cambiar. Quieras aprender, que tengas un corazón necesitado. Por eso dice, si clamares, habla de una profunda necesidad en tu corazón. Habla como aquel indigente que está clamando unas monedas, pidiendo unas monedas, aquel hombre en el desierto que está clamando un vaso con agua. Habla de si clamares, de una necesidad muy profunda de buscar sabiduría. Algo que tiene que estar profundamente aquí en tu corazón, una necesidad. Si tú eres ligero, si no te interesa, si quieres seguir igual, mira, no es para ti. Es para el que realmente necesita en su corazón esa palabra de sabiduría para poder ayudarse a sí mismo y ayudar a sus hijos. Como lo más valioso, dice, ve lo más valioso que lo material, que la plata, que el tesoro, que las cosas que tú puedas tener. Algo muy valioso, algo que realmente vale, que realmente lo quieras. Proverbios 7:1 dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Cuidas tus ojos? ¿Los cuidas? ¿O cuando te entra algo en el ojo no andas bien preocupado, molesta mucho? Cuando ya no ves bien, ¿valoras perder la vista? La verdad, ¿es importante para ti eso? Mira, esto es algo más importante que eso. Guárdalo como a las niñas de tus ojos. Lígalo en tus dedos, es como decirlo, siempre cuando tienes un anillo o algo en tu dedo, pues lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo tienes ahí constantemente. Es que yo necesito la sabiduría. Yo necesito algo que esté en mí, que Dios me la dé y que es más valioso que cualquier cosa. Vamos a ver a continuación si tú tienes esta necesidad
y tú la quieres para ti, para los tuyos, tú necesitas saber cómo obtenerla. Cómo adquirir, primero, tener la actitud correcta. Una actitud de necesidad y que realmente quieras con todo tu corazón tenerla en lo más profundo de tu corazón. Número 2, tienes que entender que necesitas el temor de Dios, ya lo vimos. Necesitas el temor de Dios y que Dios te dé el temor de Dios para poder tener esa sabiduría. Lo que también vamos a ver es que tú necesitas acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Necesitas clamar a Dios, acercarte a Dios, buscarlo seriamente a Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios, pídala a Dios. Esto requiere estar en comunión con Dios, requiere meterse a orar, requiere entender tu necesidad, requiere decirle a Dios que tú la necesitas. Pídala a Dios. Requiere orar, requiere acercarte a Dios. No viene mágicamente. Requiere que entiendas que hay una necesidad en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hay a tu alrededor. Hay una necesidad y tú necesitas pedirle a Dios. Y dice que Él te la va a dar abundantemente y sin reproche, que te será dada. Pero tienes que pedir con fe, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces debe estar bien dispuesto a dar lo que se pide, con la actitud correcta. Así es que Dios te está llamando a buscar ese temor de Dios en tu vida, a buscar esa sabiduría en tu vida. Si tú eres una persona que dice que yo no soy cristiano, batallo con mis pecados, porque no tienes temor de Dios. Y es por eso que no, vas a fracasar en cada aspecto de tu vida, como familia, como matrimonio, como trabajador, como empleado, como donde estés. O sea, ¿cómo vas a seguir adelante si no buscas la sabiduría de parte de Dios? Tú necesitas tener temor de Dios. Y Él está más que dispuesto a darte si pides con la actitud correcta. Es un llamado a que Dios te dé esta sabiduría. Y tienes que pedir abundantemente. Abundantemente, con fe, con confianza. Muchas veces queremos que nos den la palabra ya lista, ya digerida. Muchas veces queremos que un hermano me diga qué tengo que hacer y que me dé todos los pasos, paso 1, paso 2 y paso 3 de lo que tengo que hacer con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, con mi trabajo, en el problema que yo tengo. Que vaya el pastor y me diga todos los pasos. Ay, pero no me salió como debe de ser. Es que no funcionó. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que tienes que hacer antes de todo esto es buscar que el mismo Dios sabio te dé la sabiduría. Él es el único y sabio Dios. Que Él sea el que te la dé. Y luego ya puedes buscar con algún hermano. La verdad de las cosas es que clamando a Dios hay que hacerlo con todo el corazón. Número 2, Dios te lo va a dar con una fe si tú la tienes. Mateo 7:11, amado hermano, hay una disposición de Dios, está en el querer de Dios darlo. Está el querer buscar, este tiene esta actitud que yo ando buscando, mira, se la voy a dar y se la voy a dar en abundancia y le voy a dar realmente el entendimiento, la luz, la paz que necesita para hacer las cosas. O le voy a poner a este hermano y le voy a dar lo que él necesita. Yo quiero dártelo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él es la fuente de sabiduría. En Él vamos a encontrar sabiduría divina, pero hay que buscarlo como a la plata, como el necesitado, como indigente, como discapacitado. Ve y busca a Dios y hazlo con fe, porque Él es el único y sabio Dios. Él nos puede dar la sabiduría. Es el primer paso, buscar a Dios, buscarlo con fe, con mucha confianza. Acércate al trono de la gracia y Él te va a dar la gracia que tú necesitas. El segundo sería, busca en la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios. Salmo 119, 169. Dice, llega mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento, ¿conforme a qué? Conforme a tu palabra.
¿Conforme a qué? Conforme a la Biblia, conforme a tu palabra. Entonces tú necesitas realmente ponerte a leer la Biblia. Ponerte a leer la Biblia. Dios conoce tu corazón. Dios sabe realmente si en tu corazón hay ligereza, o si estás realmente con una actitud de obedecer a Dios. Él va a derramar sabiduría. Mira, Salomón fue un hombre que buscó a Dios, que le pidió a Dios y lo pidió con fe. Y le dijo: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que te dé? No quiero reinos, quiero sabiduría. ¿Y qué le dio Dios a Salomón? Sabiduría, y se lo dio abundantemente, más de lo que él había pedido. Pero resulta que al final de su vida, Salomón desobedece a Dios. Salomón se va a los ídolos de sus mujeres. Salomón se casa con mujeres que Dios le había dicho que no se relacionara con ellas, porque eran de pueblos impíos, ajenos al pueblo de Dios. Los arrastraron a los ídolos. Entonces, ¿qué pasó? Él perdió todo lo que Dios le había dado, porque perdió el temor de Dios. Perdió el temor de Dios. Y cuando alguien pierde el temor de Dios, pierde la sabiduría. Cuando alguien pierde el temor de Dios, es oscuridad y todo va a tomar las peores decisiones. Va a tener que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones y le va a ir mal, como a Salomón. ¿Qué más tenemos que hacer? Tienes que aprender a meditar, a reflexionar en la palabra y a ponerlo en práctica. A meditar, o sea, bueno, ¿qué Dios me está tratando de decir? No entiendo muy bien esto, lo que los hermanos están queriendo compartir, no lo entiendo, pero yo necesito pedirle a Dios sabiduría, necesito meditar lo que dice la palabra, necesito meditar en mi vida. Dice el Salmo 119, 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Porque tus testimonios son mi meditación. Y más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mira, David decía que él había adquirido más sabiduría que los viejos que han vivido una vida de tantos años de experiencia. Él dice: yo he recibido más sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Por una sola cosa, porque yo medito en la palabra. ¿Sí? Porque la palabra la guardo en mi mente, en mi corazón, porque la estoy recordando, porque las estoy escudriñando. Por eso Dios me ha hecho más sabio, dice, que los viejos. Me ha hecho más entendido, porque los he puesto por obra lo que Dios me ha enseñado, y Dios me ha bendecido en lo que he puesto por obra. Y sabes una cosa, también, que cuando te llenas de la palabra de Dios, te vuelves una persona muy, no solamente sabia, sino muy agradecida. Más agradecida, un corazón rebosando de gracia. ¿Por qué? Porque mora la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que debe de morar en abundancia la palabra del Señor, y vas a ser una persona sabia. ¿Viene la palabra sabiduría? Sí, viene, en toda sabiduría. Viene también, dice que vas a ser agradecido, cantar con gracia, ser una persona agradecida, dándole gracias a Dios en tu corazón. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa paz? ¿De dónde viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento? De la sabiduría que Dios da, de esa gracia que Dios te da para hacer las cosas. Y finalmente, no solamente es clamando a Dios con una actitud correcta, pidiéndole el temor de Dios a Dios, pidiéndole sabiduría, meditando, buscando en la palabra, estudiando la Biblia, proverbios, leyéndolos, poniéndolos en oración, que Dios te dé sabiduría y entendimiento de los proverbios y todas las cosas. Y después de eso ya, ahora sí, si tú necesitas y no entiendes, Dios tiene otro medio de gracia dispuesto para darte la sabiduría con abundancia. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Quiere decir
que si tú te acercas a un cristiano, a un hermano sabio, maduro, que hay muchos entre nosotros y que puedes tú pedirle su consejo, Dios también puede usar al hermano para darte el consejo que tú estás necesitando, porque Él sabe que tienes tú la actitud correcta, sabe que tú tienes el corazón que quiere cambiar, sabe que tú tienes realmente y que lo has buscado a Dios, ¿sí? Y que no entiendes muy bien la Biblia, entonces vienes con el hermano. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros. Hay hermanos que pueden darte la sabiduría, pero muchos buscan primeramente el consejo rápido, sin tener un corazón correcto, sin tener la actitud correcta, sin tener realmente el corazón anhelando de cambiar, y luego van y no es la palabra que ellos querían escuchar. Es que yo no quería que me dijera eso. Entonces no tienes la actitud correcta, no estás realmente queriendo que Dios te transforme y por eso no cambias. Entonces, qué importante es realmente que tú anheles con todo tu corazón. Yo te pregunto, ¿tú has clamado con todo tu corazón? ¿Ha posado en lo más íntimo de tu corazón, de tu alma, la necesidad de que Dios te enseñe cómo dirigirte en tu casa, en tu trabajo, con los que te rodean? ¿Estás buscándolo con esa sabiduría o hemos sido ligeros para buscar a Dios? Queremos que se nos dé todo en charola de plata, y si no, pues ya se me olvidó, ya fue una bonita predicación, un bonito mensaje y ya se acabó. Muchos quieren recibir fácilmente las cosas cuando Dios nos pone de otra manera, que primero tiene que haber una actitud en tu corazón. ¿Tienes esa actitud? Una actitud necesitada de las cosas de Dios. Ahora yo te pregunto, si tú vienes domingo tras domingo y en tu salvación ni siquiera la has buscado con todo el corazón, yo te pregunto, ¿le has pedido a Dios el temor de Dios? ¿Le has pedido a Dios que te dé temor del pecado, de aborrecer el pecado? ¿Le has pedido a Dios que realmente cambie tu vida dándote pues temor a Dios? Dios es un Dios, el soberano del universo, el todopoderoso. Él sabe, Él es el que quita la vida y el que da la vida. Él es el que condena y Él es el que salva. Él es el único Rey de Reyes y el que nos va a juzgar en aquel trono blanco. Él es el creador de todo. Sin Él no estás vivo y con Él estás vivo. Con Él respiras y sin Él no tienes nada. Te has puesto de rodillas ante Él diciéndole: Señor, dame temor de Dios. Ya no quiero ofenderte. Querido hermano, tú tienes que confiar en una promesa preciosísima que nos da la Biblia. Tienes que tener plena seguridad de que si tú vas con Él y te acercas al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, y dice que Él dará abundantemente y sin reproche, y te va a dar lo que tú necesitas. Tienes que tener la seguridad de que Él está bien dispuesto a darte la sabiduría y la forma de dirigirte con los que te rodean. Él te ha dado promesa y no te va a reprochar ni te va a despreciar. ¿Quieres que Dios te la dé? ¿Quieres y la necesitas en donde tú andas? Ahí donde tú trabajas, ahí donde tú te mueves. ¿Tú necesitas esto? ¿Para qué? Para que seas de bendición y que tu vida sea transformada. Si tú necesitas esto, pídeselo a Dios. Inclina tu rostro en este momento, vamos a meditar en estas palabras. Si tú necesitas esto, pídeselo a Dios, ahí donde estás. Si tú has visto una necesidad en tu vida, has sido torpe, hemos sido torpes para educar a nuestros hijos. No hemos sabido cómo dirigirnos a nuestro esposo inconverso, a la esposa inconversa. No sabes qué hacer con ese jefe iracundo
con esas personas que nada más están ahí y no sabes cómo dirigirte. Tienes un montón de tentaciones y de cosas. El pecado te está ahí queriendo seducir constantemente. Si eres una persona que aún has pensado en un hombre que has pensado en otra mujer y eres casado y estás ahí siendo seducido, tentado hacia la infidelidad, ¿sabes qué? Tú necesitas urgentemente que Dios te dé un temor de Dios, porque lo que ahí tú estás teniendo es por falta de temor de Dios. Dios, dame temor, Señor. Dame temor de Jehová. Quiero esa sabiduría. Quiero que empieces en mi corazón, Señor, con un temor, Señor, santo y reverente. Quiero que empieces en mi corazón, Señor, con ese temor para poder educar a mis hijos. Y quiero la sabiduría, Señor. Soy muy torpe, Señor. He sido inútil. Pero yo necesito, Padre, de tu sabiduría. Tú dices que me la vas a dar abundantemente, Señor, y sin reproche. Señor, yo no tengo letra, no tengo conocimiento, Padre, pero necesito de tu sabiduría. Quiero saber realmente qué hacer, Señor. Señor, quiero que seas mi pastor, que me acompañes en cada minuto de mi vida y que me digas, Señor, qué hacer. La necesito, Padre. Mi familia se desmorona y yo necesito de tu familia, de tu sabiduría, Señor. Quiero el temor de Dios, Señor. Ya no quiero ofenderte, ayúdame a aborrecer el pecado. Quiero la prudencia. Quiero aprender a clamar con ese clamor, con esa profundidad. Quiero buscarlo como a la plata, como lo más preciado en mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que tú me la puedes dar, porque tú das abundantemente y sin reproche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.